Bienvenidas y bienvenidos todos a esta conversa antropourbana del mes de julio. Hoy tenemos una invitación especial. Vamos a tener la presentación de un libro que se titula Flows of Violence, Water Infrastructure and the State in Buenaventura, Colombia. Es una publicación de Felipe Fernández, que es nuestro autor invitado. Él es profesor adjunto del Instituto de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Friburgo en Alemania. Felipe también tiene una maestría y un doctorado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Libre de Berlín, que finalizó en 2022, imagino que es la fecha del doctorado. El libro que nos va a presentar el día de hoy examina el nexo entre múltiples formas de violencia y el sistema de infraestructura hídrica en la ciudad portuaria de Buenaventura, Colombia. Su nuevo proyecto de investigación se centra en la extracción de litio y la producción de conocimiento geológico en Bolivia. Entonces le damos la bienvenida a Felipe. Estamos muy contentos, Felipe, que hayas aceptado esta invitación de la Red Antropourbana, y ya entonces ahorita te daremos la palabra para que nos cuentes sobre este interesante libro. Nuestras comentaristas son Tiana Bakik-Aiden, si lo pronuncio bien. Ella es profesora e investigadora de estudios urbanos en el Colegio de México, realizó la maestría en Ciencias Sociales en la University of Chicago y el doctorado en Antropología en New York University. Es investigadora nacional del SNI, que es el Sistema de Investigación en México. Su investigación se centra en las dimensiones sociales, espaciales y políticas de los sistemas alimentarios urbanos. Recientemente ha trabajado en 3 proyectos principales vinculados a los sistemas alimentarios y sobre la relación entre el trabajo, el consumo, la movilidad cotidiana en la Ciudad de México. También sobre la migración y las prácticas y experiencias alimentarias en el territorio mexicano y en la gobernanza de los sistemas alimentarios urbanos, especialmente en los mercados minoristas y el comercio callejero de alimentos en la Ciudad de México. Entonces, bienvenida también, Tiana, y también te agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación de la Red Antropourbana. Y nuestra segunda comentarista es Luisa Arango. Ella realizó estudios de etnología con maestría en mención sociología y doctorado en antropología por la Universidad de París 8 Vincennes Saint-Denis en Francia. Es profesora de antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estrasburgo en Francia e investigadora asociada del laboratorio SAGE UMR 7363 de la misma universidad. Actualmente es investigadora asociada en delegación del Instituto Francés de Estudios Andinos. Ha trabajado sobre infraestructuras hídricas y medio ambiente urbano desde el 2008 en las ciudades de Cartagena, Colombia, y de Jartum, Sudán, focalizándose en los regímenes históricos y en las relaciones de poder que produce la proyección, la implantación y el uso y mantenimiento de dichas infraestructuras. A partir de estos trabajos, ella ha estado interesada en hacer converger problemáticas y discusiones teóricas desde los estudios urbanos africanistas y latinoamericanos. Desde hace algunos años desarrolla con la directora de teatro Alejandra Rey reflexiones alrededor de la etnografía teatral, una metodología de investigación-creación que utiliza los ejercicios de training del actor para la investigación antropológica. Entonces también te damos la bienvenida a Luisa. Luisa además es miembro de la Red Antropourbana, entonces también te agradecemos, Luisa, por estar con nosotros hoy aquí en esta conversa. Bueno, para las personas que se unen con nosotros hoy por primera vez, pues vamos a contarles un poco sobre la dinámica de la presentación del libro. En un primer momento, pues Felipe va a hacer una breve intervención para contarnos un poco sobre el contexto de sus motivaciones y de qué es lo que lo trajo a llevar a cabo como esta investigación en este lugar de Colombia. Y posteriormente vamos a tener una primera ronda de intervenciones de comentarios de nuestras 2 comentaristas. Más adelante daremos el espacio para que las personas que están conectadas con nosotros hoy aquí en el Zoom también puedan hacer sus contribuciones a partir de preguntas y comentarios. Entonces abriremos un espacio de intercambios donde pueden levantar la mano para que les podamos dar la palabra, podrán encender su micrófono
o también pueden ir dejando sus comentarios y preguntas a través del chat y los iremos recogiendo posteriormente en este espacio. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Felipe nuevamente y adelante. Entonces, no sé si tengas alguna presentación. No, no tengo presentación. Voy a Vale. Em, bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí de forma virtual y presentar en esta red de antropología urbana a la que realmente me gustaría en algún momento también pertenecer. Mm, es la tercera vez que presento el libro que salió el año pasado en la University of Arizona Press, después de un proceso bastante em, largo de edición. Está basado en mi tesis doctoral, la cual completé en el año 2022 en la Universidad Libre de Berlín. Quizás es importante anotar que, bueno, yo nací en Colombia, pero me fui a vivir a Alemania bastante joven. Hice toda mi carrera académica en Alemania, el pregrado, la maestría y el doctorado. Creo que esto también ha permeado bastante cómo me he relacionado con mi campo, que es justamente en Colombia, en Buenaventura, que es una ciudad cercana a Cali, en la ciudad donde nací y crecí. Creo que esto digamos, en diferentes niveles ha permeado mi trabajo y también a mi identidad de alguna forma. Entonces, bueno, la primera pregunta que es, ¿qué me motivó a interesarme en la problemática del lugar de investigación? En mi trabajo de maestría, que fue sobre un pueblo en el Pacífico colombiano, em, me percaté sobre la presencia del Estado en un pueblo del Pacífico colombiano cercano a Buenaventura. Me percaté que la literatura académica sobre el Pacífico ha estado centrada en los espacios rurales. El Pacífico colombiano está marcado, digamos, por dinámicas de inclusión y exclusión estatal y territorial muy específicas, y ha habido muchas publicaciones académicas sobre el Pacífico colombiano, las más, digamos, las más famosas, las más conocidas, las de el antropólogo Arturo Escobar. Eh, y siempre viajando a campo para mi trabajo de maestría, siempre debía pasar por Buenaventura, que es una ciudad, digamos, la ciudad más grande del Pacífico colombiano, una ciudad muy importante, no solamente para la región del Pacífico, sino en general para la región del suroccidente de Colombia, que tiene una relación muy cercana con Cali. Em, y revisando la literatura, pues me di cuenta que no había muchas publicaciones y muchos trabajos del Pacífico urbano, a pesar de que el 90% de la población del municipio de Buenaventura vive en el casco urbano. Em, Esto llamó mucho mi atención, y me interesó mucho, digamos, acercarme a la región del Pacífico a través de los estudios urbanos de la antropología urbana. Había leído por esa época, cuando estaba preparando mi trabajo, mi propuesta doctoral, también las publicaciones sobre antropología de la infraestructura, que me habían parecido muy interesantes, y escuché sobre la problemática que había con las infraestructuras hídricas en Buenaventura. Y de ahí mi atención, digamos, mi interés por estudiar Buenaventura. Al mismo tiempo, sentía y podía anticipar un poco que iba a ser difícil hacer trabajo de campo antropológico en Buenaventura. Otros geógrafos y antropólogos intentaron hacer trabajo de campo en Buenaventura y fue difícil, muy difícil por la situación de seguridad. Igualmente asumí el reto, desarrollé la propuesta doctoral en el 2010 2018, em, y, y empecé a hacer trabajo de campo. Ya tenía algunos contactos en la región y empecé con mi trabajo de campo a mediados de 2018. El trabajo de campo estuvo dividido en dos fases. En la primera, en el 2018, por alrededor de 4 o 5 meses, y la segunda desde mediados de 2019 hasta principios del año del 2019 hasta principios del 2020, cuando empezó la pandemia y tuve que interrumpir mi trabajo de campo. Em, fue una estancia de campo con muchos retos. Buenaventura es una ciudad muy hostil, es una ciudad con muchos problemas de seguridad, es una ciudad difícil de navegar para una persona que, digamos, que es para un foráneo. Y me costó bastante poder acceder al campo. Mi interés principal era vivir en un barrio de Buenaventura, y estar muy de cerca de las problemáticas que había
con el suministro de agua. En un primer momento no pensaba tratar la violencia. Era un tema que no quería, digamos que no quería poner en el centro de mi trabajo porque Buenaventura, pues, todas las narrativas alrededor de Buenaventura siempre se han centrado sobre la violencia, y yo pensaba, digamos, escribir sobre un tema diferente, no abordar la violencia en primera medida. Pero de alguna forma durante mi trabajo de campo fue inevitable no tratar el tema de la violencia, porque la violencia es constituyente de las relaciones sociales en la ciudad. Em, y, y bueno, digamos, los retos en campo fueron muchos. El primero era para asegurar mi integridad, ¿no? Poder vivir en el barrio, poder crear relaciones de confianza. Todo esto lo logré con algo que llamo como un parentesco ficticio, porque viví y trabajé en una ferretería en Buenaventura durante casi un año, y la persona dueña de la ferretería es mestiza como yo, y digamos este parentesco ficticio era eh, decirle a las personas que yo era su sobrino, y eso podía asegurar en gran medida mi seguridad. Em, las relaciones, digamos, las relaciones étnicas en Buenaventura marcan mucho el ritmo de la ciudad, todas las relaciones de confianza, y para mí fue entrar, digamos, con personas mestizas a la ciudad y al campo, fue primordial, y así pude, digamos, tener una cierta seguridad y una cierta protección en el barrio donde llevo a cabo mi trabajo de campo. Más allá de eso, también, digamos, eh, interactué con políticos, con expertos, tanto en Cali, en Buenaventura y en Bogotá. Y esto, digamos, es un plano diferente, unas formas de relacionarse diferentes que me eran mucho más fáciles. También otro reto muy grande fue estar con diferentes actores, digamos, entrar en diálogo con diferentes actores que dentro de los cuales hay mucha desconfianza. Entonces, digamos, en encuentros, por ejemplo, alrededor del agua en la ciudad de Buenaventura, eh, ingenieros de un plan estatal para el mejoramiento de la infraestructura me veían hablando con activistas sociales, lo veían con un poco de recelo, me preguntaban de qué lado estaba yo, ¿no? Entonces era un poco difícil también, digamos, como navegar esos conflictos y esos diferentes grupos. Em, ¿Qué más? Bueno, el trabajo de campo lo terminé, fue de forma abrupta en marzo del 2020. Regresé a Alemania en ese verano con la pandemia. Fue una época muy difícil, de mucha incertidumbre, pero creo que el encierro en Alemania y la cuarentena me ayudó bastante a concentrarme en la escritura, en, digamos, tener una enorme cantidad de datos y empezar en el proceso de escritura. Tardé 2 años, tiempo en el cual no fui a Colombia, no viajé a Colombia, también por las restricciones de los viajes, y volví en el año 2023 y desde entonces he estado visitando eh, el campo también. Del manuscrito de la tesis de doctorado se desprendió el manuscrito del libro. Hubo, digamos, reescribí algunos capítulos, hubo también, digamos, un trabajo conceptual alrededor del término flows, flujos, que me ayudó bastante a mejorar ese primer manuscrito que tenía de la tesis, y tenerlo ahora en forma de libro. Estoy muy agradecido con la University of Arizona Press porque, digamos, el trabajo mejoró mucho en ese proceso entre el 2022 y el 2024, cuando entregué el manuscrito final. Em, sí, creo que mm, lo voy a dejar por ahí. Sigo trabajando sobre Buenaventura, sigo viajando a Colombia. Tengo un enorme interés en seguir trabajando, digamos, en tener, digamos, esa conexión con el campo por mucho tiempo. De hecho, he pensado en nuevos y diferentes temas que me interesaría como ahondar, la relación entre el puerto
y la ciudad, no solamente con la infraestructura hídrica, sino la relación que hay entre el puerto y el resto de la ciudad, las formas de habitar lo urbano y seguir, digamos, investigando desde la antropología urbana Buenaventura, que es una ciudad muy, muy interesante, pero también muy agreste y muy difícil. Eh, sí, creo que lo dejaría por ahí. Em, y estoy muy contento de escuchar los comentarios de Tiana y Luisa. Claro que sí, muchísimas gracias por esta introducción. Es muy interesante siempre pues saber cómo es pues, ese trabajo del investigador, ¿cierto? Un poco como ese detrás de cámaras que está, digamos, eh, como, como muy en el fondo, ¿no? Que a veces no se lee mucho en los artículos, en las publicaciones y que pues también nos dice mucho de lo que pasa también con los resultados y pues es muy interesante conocerlo también. Entonces vamos a darle ahora la palabra a Tiana para que iniciemos con la primera parte de los comentarios al libro y luego le daremos la palabra a Luisa. Hola, bueno, buenas tardes y antes que nada, Felipe, muchas gracias por invitarme a comentar el libro, que de hecho justo me llegó antes de ayer por correo y les recomiendo mucho a todos conseguir la versión en papel. Es que es tan distinto hablando de materialidades e infraestructuras. Em, bueno, a mí me encantó este libro desde antes de leerlo como libro, desde la primera vez que escuché a Felipe presentando uno de los capítulos del libro en un seminario donde vinculaba, es el capítulo que básicamente es el capítulo 6, ¿no? 5 del libro, pero donde vincula explícitamente el tema de las infraestructuras hídricas urbanas y la violencia urbana. Em, y cuando escuché eso, pues ya empezamos a intercambiar, ¿no? Correos y hablar, porque me pareció y me sigue pareciendo que esos son dos temas, o sea, el tema de infraestructuras urbanas en general, infraestructuras hídricas en particular, que han sido muy importantes para los estudios urbanos, por un lado, y también los estudios sobre la inseguridad y la violencia urbana, ¿no? Sobre todo en América Latina. Son dos temazos que sin embargo casi no se tratan de forma conjunta, ¿no? En las discusiones urbanas. Y a mí, bueno, me hicieron la introducción. Yo trabajo temas de sistemas alimentarios urbanos, pero al igual que Felipe, cuando llegué a hacer mi trabajo de campo de doctorado en un mercado mayorista, sin ninguna intención de trabajar temas de violencia e inseguridad, el mismo campo me lo exigió, ¿no? Los interlocutores empezaron a plantearlo de tal forma que era imposible no vincular de repente la circulación, los flujos de alimentos y violencia. Y Felipe, ¿no? Lo escuché, lo leí y dije, mira, le pasó lo mismo. Y pienso que es una de las grandes virtudes, o sea, eso ya muestra, creo, una de las virtudes metodológicas que tiene este libro, que es una etnografía realmente muy aterrizada, de mucha escucha, con interlocutores realmente diversos. Y uno de los productos de esa escucha es que a medio camino, digamos, Felipe realmente pues reformuló, ¿no? Sus problemas de investigación, porque entró al campo, y yo estoy resumiendo acá, ¿no? Lo que nos cuenta, pero entra al campo con un interés en su objeto de investigación, que es el sistema hídrico de la ciudad de Boaventura y las formas de violencia estructural que se reproducen ahí, ¿no? Y con violencia estructural se refiere a pues todas esas formas de violencia que ocurren de forma cotidiana, sistemática, a veces invisibilizada, pero que no se pueden atribuir necesariamente a ningún actor o a la agencia, ¿no? Particular de alguien. Entonces, esa idea de violencia estructural, que ha sido muy importante, obviamente en la antropología, pues no, él entra desde lo infraestructural, cómo las infraestructuras pueden justamente cometer, digamos, procesos de exclusión, de disposición, cómo pueden ser una forma de hacer violencia. Pero el tema de la violencia en un sentido criminal,
es algo que aparece, ¿no? En el camino, en el campo. Y es algo que aparece porque es algo que explícitamente plantean sus interlocutores. Y creo que eso es interesante, ¿no? Con pensar cómo la teoría realmente se genera desde el campo y con esa escucha. Felipe en su investigación empieza a ir a reuniones, a protestas organizadas por activistas que se están movilizando por el agua y la vida, ¿no? Esos son sus términos, agua y vida. Y ellos hacen explícitamente ese vínculo que nosotros, las personas pobres, las personas negras en Buenaventura, no tenemos acceso a agua, ¿no? En condiciones dignas, no tenemos acceso a seguridad básica humana. Y es a través de sus conversaciones con esas personas que Felipe empieza a realmente ampliar la concepción de violencia, incluso infraestructural, para ver cómo se van conjugando, ¿no? Estos flujos intermitentes de agua y los flujos intermitentes de crimen. Y me parece muy bonito, o sea, él usa justo la metáfora, ¿no? De flujos, flujos violentos para describir algo que realmente tiene que ver con temporalidad y materialidad, ¿no? Eh, el flujo intermitente de agua tiene que ver con que las personas que viven en Boaventura, las personas pobres que no tienen conexiones consistentes al agua, pues de repente les llegan unas horas, hay cortes que pueden durar horas o días, nunca se sabe bien, ¿no? ¿Cuál va a ser el flujo de agua? Y de la misma forma, la violencia puede llegar, ¿no? En rachas, donde hay periodos donde se pone caliente y donde las personas tienen que modificar sus comportamientos, sus propios flujos, sus, ¿no? comportamientos. Y eso también nunca se sabe cuándo va a llegar, cómo va a terminar. Entonces, algo que reúne, ¿no? Esos dos flujos. eh, por un lado, es una cuestión subjetiva, esa sensación de que nunca se sabe, ¿no? El no sabemos, una incertidumbre cotidiana, digamos, que caracteriza la vida urbana de las poblaciones marginalizadas, racializadas, ¿no? En Boaventura, pero también una cuestión material, porque los flujos de agua son materiales, se basan en infraestructuras que son materiales y los flujos de violencia también, ¿no? Pero también, y acá Felipe va siguiendo digamos, la línea de antropología de la infraestructura, eh, y, ¿no? Parafraseando a Brian Larkin, dice, también son semióticas las infraestructuras hídricas y de violencia, en el sentido de que cuando desaparece el agua, empieza a haber especulación y significación. ¿Qué significa esa falta de agua sobre el Estado? ¿Qué significa sobre nuestro estatus, ¿no? Con personas que no tenemos agua con respecto al Estado, de nuestra exclusión. Se empieza a leer esa falta de agua, ¿no? Entonces es esta dimensión, digamos, material, política y poética, como dice Larkin, que Felipe logra realmente mostrar de una forma muy clara. Y en general, creo que el libro, para quienes no están tan familiarizados porque esa, digamos, la línea de antropología urbana que se enfoca más en la infraestructura, en la antropología de las infraestructuras, ha sido mucho más importante en la antropología angloparlante, digamos, sobre todo en Estados Unidos, también en Inglaterra. En América Latina apenas realmente está llegando, ¿no? Salió un libro el año pasado en Argentina, que es antropología de las infraestructuras, estudiar las infraestructuras en América Latina, pero digamos que son conversaciones que acá están llegando recién y creo que este libro es una muy buena introducción y ojalá se traduzca al español porque se hace un muy buen trabajo, digamos, de sintetizar estos argumentos y de esta corriente, la antropología de las infraestructuras. Este, una de las cosas que también es muy impactante en el libro tiene que ver con la escritura. Sí, está escrito, por supuesto, con una narrativa, una argumentación académica,
Pero es un libro muy narrativo y que además, hablando de la escucha y de la centralidad de los interlocutores, que yo siento que hoy en día hay muchas etnografías despobladas, en el sentido de que aparecen personas en formato de citas, ¿no? Es una pequeña cita que ejemplifica lo que la autora quiere argumentar, o unas generalizaciones muy grandes sobre ciertas poblaciones. Pero no aparecen sujetos así en carne, en hueso, que vamos conociendo, que debería ser una de las virtudes, ¿no? De la etnografía, pero pues cada vez menos se encuentra. Y en este libro sí, digo, además de que aparecen de forma rica a lo largo del análisis, Felipe también dedica diferentes capítulos, son como capítulos, viñetas entre los capítulos principales dedicados a diferentes personajes, ¿no? Que fueron sus interlocutores, sus amigos, a lo largo del trabajo de campo, y donde se hace una síntesis de crónica, historia de vida, reflexión, ¿no? Sobre ellos, que excede, digamos, la cajita, los parámetros de una escritura académica más seca y es realmente, es muy rico para leer. Y también creo que en ese sentido es un buen libro para quienes están enseñando, no sé cuántas personas acá hay que son profesores, pero siento que es un muy buen libro realmente para estudiantes de etnografía, porque muestra diferentes formas, no solo de investigación etnográfica que se describen, sino también de escritura, ¿no? Porque la etnografía pues es una práctica de escritura también. Em, bueno, a mí me toca como hablar un poco de los primeros capítulos y Luisa va a hablar de los otros. Yo igual tengo una preguntita sobre los otros capítulos que guardo para después, pero nada más para darles una idea general para quienes no lo han leído todavía. Em, eh, el libro, digamos, va pasando, va siguiendo el argumento, casi siguiendo como el proceso de pensamiento y de investigación de Felipe mismo, en el sentido de que empezamos conociendo el contexto, ¿no? De Boaventura, el contexto del sistema de agua de la ciudad, cómo emerge, em, los sistemas políticos que generan un sistema deficiente y violento y exclusionario de agua. Después pasamos, y con todo eso nos muestra, digamos, las fuerzas estructurales que producen esta realidad en el cual él llega. Eh, Nos habla de la historia de Buenaventura en el contexto del Pacífico colombiano, y muestra por qué es importante, ¿no? Esa región relativamente poco estudiada y cómo se ha ido construyendo una ciudad que irónicamente es una ciudad que emerge básicamente por una infraestructura que es ¿no? El puerto, pero sin atender a las necesidades a todas las personas migrantes, su mayoría, ¿no? Población afro que llegan allá, entonces, y que no tienen infraestructuras adecuadas para la vida digna. Entonces se va mostrando, narrando históricamente cómo se produce esta situación. Después habla sobre un concepto que de la antropóloga Valentina Pellegrino, que yo no conocía, pero que es compliant incomplicity, es decir, cumplir sin cumplimiento, y explica cómo es que a lo largo de varias décadas, diferentes gobiernos que han prometido solucionar el problema del agua han fracasado, a pesar de que, pues, van tachando cositas en papel, técnicamente cumpliendo, y sin embargo las personas no tienen acceso al agua, siguen viviendo en nunca se sabe cuándo va a llegar. Y nos muestra, ¿no? Cómo eso ocurre por la burocracia lenta, por el red tape, ¿no? Como dice Gupta, por construcciones parciales y lentas, pero también por posturas y políticas explícitamente racistas, ¿no? Y me parece que una cosa muy valiosa de este trabajo también es cómo vincula Felipe la producción, la racialización y la discriminación racial con la infraestructura. O sea, esta violencia infraestructural es una violencia
racializada, ¿no? No es simplemente generalizada y eso es muy, muy importante. Em, pero no se queda, digamos, ni siquiera en estos primeros capítulos con un relato meramente estructural, de, pues así es como se produce un sistema donde hay personas que quedan excluidas y no tienen agua, sino que también realmente ahí vamos a la agencia. En el resto del libro muestra cómo las personas en el territorio enfrentan esta carencia, ¿no? de agua y esta violencia en la cual viven inmersa. Muestra, él lo llama sus coping strategies, ¿no? Las estrategias de afrontamiento. Y esas estrategias de afrontamiento ocurren a diferentes escalas, ¿no? Desde la escala política más explícita, movilizaciones en la calle, organizaciones de activistas, quienes él llama expertos locales, que tienen expertise local, protestas, pero también em, ocurre al nivel del hogar, al nivel residencial, donde las personas toman en sus manos la infraestructura y hacen infraestructura, ¿no? De forma artesanal en sus casas, conectando sus casas con tubos, con el sistema hídrico, de forma ilegal muchas veces, ¿no? Pero que ese acto de hacer infraestructura, una de las cosas que nos muestra Felipe es precisamente que eso es un acto de resistencia, es un acto de agencia, es un acto político. Entonces, que la política y la resistencia a esta situación de violencia infraestructural ocurre, ¿no? A diferentes escalas. Em, bueno, y ya voy a ir cerrando, dejaré que Luis hable de los otros capítulos que son realmente muy, muy ricos, pero donde el efecto, ¿no? de la violencia criminal en el suministro de agua, por un lado, y en estas estrategias de resistencia que las personas desarrollan, se narra, ¿no? Pero simplemente como un pequeño comentario así para rondar de forma holística, a mí me parece que esa movida que él hace, ¿no? De llegar ahí a ver cómo la violencia se materializa en estos sistemas sociotécnicos, infraestructurales, es realmente una gran movida y un aporte grande. Entonces, yo voy a quedar mejor después de que Luis haya dado sus comentarios porque tienen que ver con, digamos, el libro en totalidad. No quiero spoilear nada. Muchas gracias. Diana, no sé si Felipe, tú quieras hacer algún comentario, digamos, a esta primera parte de los comentarios de Tiana antes de pasar a los comentarios de Luisa. Sí, quisiera hacer dos comentarios generales. Muchas gracias, Tiana, em, por el comentario tan generoso. Bueno, primero, yo creo que el enfoque que he tenido en en ciertas personas con quienes forjé una relación, digamos, muy rica durante mi trabajo de campo, tiene que ver de alguna manera con la limitación del campo. Es muy difícil en Buenaventura, digamos, tener una amplia red de actores con quienes se pueda tener, digamos, un diálogo profundo y constante, sobre todo por los problemas de seguridad. Hay una enorme, digamos, desconfianza en la ciudad. Y para mí fue muy valioso y muy rico estar con este grupo, digamos, tan selecto de personas en el barrio, a quienes llegué a conocer en profundidad. Y durante la estancia de campo, para mí siempre lo pensaba como una limitación, como algo negativo, como algo que no podía ser suficientemente representativo para hacer un trabajo académico, algo que me generaba bastante ansiedad. Y al volver a Alemania y revisar mis datos y ver, digamos, tantas historias que esas personas también me contaban de otros habitantes de la ciudad, conocerlos tan de cerca, haber creado una relación de tanta confianza, em, donde esas historias de la violencia, que siempre están mediadas también por especulaciones, por mentiras, por tergiversaciones, pude tener acceso a ellas de una forma muy directa a través de estas relaciones. Y para mí fue muy importante, digamos, resaltar estos personajes principales de mi etnografía. Y se me ocurrió la idea de escribir, digamos, estas viñetas entre los capítulos, eh, también
para, para de alguna forma mostrar que, digamos, que la relevancia de esas personas en el campo y lo importante que es esa vida más allá de la violencia, más allá de la precariedad, más allá de las infraestructuras y un poco tener una narrativa diferente a estas narrativas tan apocalípticas sobre la ciudad, ¿no? Donde los sujetos, digamos, se desdibujan un poco cuando se escribe sobre la ciudad, que es una ciudad plagada por la violencia, por la miseria, por la pobreza, y mi interés era resaltar, digamos, que ahí viven personas que tienen una vida que existe más allá de esa miseria, más allá de esa precariedad urbana. Em, y de hecho son las personas con que, digamos, sigo en un contacto, teniendo contacto y con las que me siento seguro y que me permiten entrar al campo, ¿no? Hablando del campo, el barrio en Buenaventura donde llevo a cabo mi trabajo y al que siempre regreso. Entonces, sí, eso, digamos, eh, enfocarme en esos personajes y tener esas personas, digamos, que sobresalen en mi etnografía, está ligado justamente a eso, a esas limitaciones del campo que en realidad en el fondo no son limitaciones, sino también es una, em, representan también una posibilidad de encontrarse con sujetos en toda su complejidad y no solamente, digamos, personas que te están informantes, como lo llaman en la antropología. Y el segundo comentario es que para mí abordar la violencia y entender la relación entre violencia e infraestructura, pues el trabajo de Tiana me ayudó mucho cuando compartimos el capítulo y cuando entramos, digamos, en diálogo. eh, Había publicado un artículo en American Anthropologist sobre la relación entre violencia e infraestructura en la Ciudad de México. Y ese capítulo me interesó mucho, me ayudó mucho a pensar, digamos, de forma conceptual cómo aterrizar esa relación entre la violencia cotidiana y y la infraestructura hídrica. Em, sí, pero lo voy a dejar por ahí. Muchas gracias, Tiana. Muchas gracias a ti. Entonces ahora pues vamos a darle la palabra a Luisa con sus comentarios. Adelante, Luisa. Hola, ¿me escuchan? Bueno, pues primero que todo agradecerte, Claudia, por la invitación y a Felipe también por compartir el texto. Para mí también fue como muy grato leerlo eh, y también descubrir como tu trabajo en Buenaventura. Yo voy a hablar un poco, o sea, mi comentario va a ser muy ligado a mi trabajo, también pues porque hay un montón de preguntas y de como de conceptos también que atraviesan como mi manera de trabajar el agua en las ciudades y bueno, tenemos un montón de cosas en común en términos etnográficos, entonces bueno, voy a intentar hacer como unos puentes también alrededor de digamos, de mis lugares donde hago trabajo de campo. Hablando de manera un poco general como de la obra, pues a mí me pareció como una contribución muy interesante a esta antropología del Estado que ha desarrollado la antropología sobre las infraestructuras a través del agua, que es mucha de la literatura que tú citas, Anand, von Schnitzler, en África y en India. Eh, entonces hay una contribución como muy interesante a esta antropología como del Estado en su cotidiano. Y me parece como que esta idea, y yo pienso pues que estoy de acuerdo con Tiana ahí, que vamos a hablar un poco más como de ese punto, lo que me parece muy original de tu trabajo es como esa articulación que logras hacer entre flujos de agua y flujos de violencia, pues que me parece como un aporte, digamos, muy original a esta discusión más amplia sobre la antropología del Estado, del cotidiano, a través de las infraestructuras de agua. Fue una idea pues que a mí me sedujo mucho como del libro. Yo, bueno, me interesé mucho más en los dos últimos capítulos, que son las infraestructuras piratas, que es el capítulo 4, y el crimen cotidiano, que es el capítulo 5. Entonces, voy a hablar como rápidamente para los que no, imagino que no, todavía no muchos han leído el libro. Entonces, este primer capítulo, el capítulo 4 sobre las infraestructuras piratas, traza como, es muy bonito porque traza como el cotidiano de las personas del barrio de Ciudad eh, Blanca en esta relación, pues como con el agua, ¿cierto? Eh,
como todas las estrategias y todas las bricolage, se dice en francés, el bricolaje que cotidianamente ponen como en marcha para tener un flujo constante de agua y que hay como unas maneras que son legales porque están dentro del contador, digamos que eso es como lo que marca la ilegalidad. Las que pasan por el contador de la casa son legales, entonces es poner tubos o mangueras que van hacia los techos, recogen el agua en unos tanques y redistribuyen por gravedad como el agua en la casa. Y las que son ilegales, que son las que están antes del contador, y me parece muy interesante también como esa materialidad de la legalidad, que son pues como hacerle un hueco directamente a la infraestructura colectiva y sacar de ahí el agua. Entonces, bueno, hay como esa, digamos, como esa frontera un poco porosa y además que es difícil de etnografiar porque hablar como de prácticas ilegales en ese contexto además es bastante complejo. Entonces, bueno, Felipe, pues y aprovecho como para una vez más saludar como tu etnografía porque eh, los que hacemos trabajo de campo sabemos cuando es muy difícil y hay lugares que son realmente muy, muy complejos como para integrar, para uno encontrar también como, cierto, como esos lugares de discusión. Entonces, pues es una etnografía muy valiosa también por esa dimensión como de ese espacio hostil en el que lograste hacer una vida y desarrollar una etnografía pues como sólida. Entonces, cierro este paréntesis y Felipe cuenta, pues esa es como mi conexión con esta etnografía. Por ejemplo, un episodio que me pareció muy bonito, pues cuando sales en la moto con este chico y van alumbrando como los puntos donde hay conexiones ilegales, donde él cree que la conexión es ilegal, porque realmente pues ir y preguntar es legal o es ilegal en este contexto es bastante complicado. Entonces también hay como unas estrategias etnográficas pues que son muy valiosas en el trabajo. Entonces, bueno, ese primer capítulo se interesa mucho como en todas esas estrategias y en la materialidad de cómo pues las personas acceden al agua desde este bricolaje de las técnicas. Y el último capítulo, pues que yo siento, y bueno, ahora hablaremos un poco más en la discusión, es como la parte más original, más interesante del libro, es como esta conexión entre las infraestructuras y el flujo del agua y el flujo de violencia, ¿cierto? Entonces, claramente, como en los momentos en que la situación se pone violenta, está caliente, se corta la posibilidad, pues, por ejemplo, cierran los almacenes donde se vende los elementos para crear estas infraestructuras, digamos, domésticas, entonces se cierra la posibilidad de abrir el almacén, no hay más, pues no se puede acceder más a estos almacenes, entonces tampoco se pueden reparar y hacer mantenimiento de estas infraestructuras y también hay como una pérdida de confianza, un miedo, unos momentos donde no circula, hay otro flujo que tú describes y que también articulas de alguna manera esto que es el flujo de información, lo que corre en WhatsApp, lo que corre de pronto un poco en los diarios amarillistas, entonces hay como esos flujos que son alterados, se alteran entre ellos y a mí me pareció como muy potente esa idea de la violencia como una fuerza, a la vez como un flujo y como una fuerza que afecta otros flujos. Entonces pensaba como en el mapa, Felipe, Claudia, otras personas pues que estén más como conectadas con el terreno de Colombia, seguro piensan en este mapa de las elecciones, ¿no? Como toda la parte externa del país de un color y la parte interna de otro color. Bueno, Colombia acaba de vivir unas elecciones importantes donde ganó, pues digamos, una facción de ultraderecha y en los mapas del país se ve claramente que el centro, lo que Felipe llama mestizo, vota por esta derecha y todo alrededor pues vota por una izquierda progresista que, digamos, durante 4 años estuvo más, de cierta forma, más representada y yo siento que eso es como muy ligado a esos flujos de violencia también, como lugares donde hay esa presión más fuerte de la violencia, eh, se ven claramente en esa cartografía. Entonces, tu idea de que el flujo de la violencia interviene en los flujos de agua me parece
como muy potente y más a nivel como de, ¿cierto? Como del país. Bueno, a mí tu trabajo me resuena mucho con lo que yo he visto también, pues como durante mis trabajos de campo. Como les contó Claudia, yo trabajé sobre todo muchos años en Khartoum. Yo trabajé sobre las infraestructuras también domésticas de agua en la ciudad de Khartoum. Para mi tesis hice una comparación con Cartagena, con una pequeña isla en la ciudad de Cartagena. Entonces, es interesante cuando leo tu trabajo, porque tengo como esas dos entradas, como una entrada, digamos, que fue el Sudán, que fue una doble colonia, colonia otomana y colonia británica y egipcia, y bueno, Colombia, que tiene una colonización más antigua, y hay como esa diferenciación, por ejemplo, en la parte en la que tú hablas sobre la segregación racial urbana, que instaló mucho la colonia desde una literatura, pues Anand, que trabaja en la India, y von Schindler, que trabaja en África del Sur, y nos cuenta cómo la ciudad se construyó con una segregación racial específica. El Sudán tiene la misma, digamos, organización espacial que las colonias en India u otras colonias africanas, porque era una colonia británica. Entonces tiene los barrios de primera clase, segunda clase, tercera clase, y los de primera clase, pues que corresponden claramente como a las poblaciones expatriadas, el segunda clase, que son como comerciantes ricos, extranjeros, y algunos sudaneses, digamos, también comerciantes y en una posición social como alta. Tercera clase, que son como los sudaneses trabajadores y los, digamos, espacios de poblamiento indígena, así se llaman, que son como las poblaciones exesclavas, trabajadores urbanos informales. Bueno, entonces hay como esa clasificación que es muy clara en las ciudades, digamos, de colonización británica reciente, que aquí en Colombia, bueno, yo me hago una pregunta sobre cómo transponer esa literatura aquí a un país donde digamos que hay una segregación racial clara, espacial, pero que no ha sido necesariamente, eh, digamos, espacialmente organizada de la misma manera. Bueno, voy a aclarar un poco mis preguntas más adelante, o pues como mis puntos de discusión alrededor de esto. También es muy interesante comparar tu caso con el caso del Sudán, porque en Sudán hay exactamente la misma organización para el agua. No exactamente la misma, pero hay tanques en los techos con tubos que vienen del tubo principal, pero con uso de motobombas, porque es muy plano, entonces no hay presión. Digamos que en Khartoum, pues donde yo trabajé, el principal problema no es la falta de agua, sino la presión para llegar pues como a ciertos barrios. Entonces hay un montón de estrategias que la gente desarrolla y de un montón de bricolajes en las casas, pues en las unidades domésticas, como para mantener un flujo continuo de agua. Entonces me parece que es muy interesante la comparación con tu trabajo, por dos razones. Por un lado, pues porque no hay esta situación, digamos, de segregación racial. El Khartoum, después de la colonización, digamos que esa segregación se reconfigura, podríamos hablar de eso más adelante, pero también es que estos sistemas no son como la característica de poblaciones pobres, como en tu caso, sino de poblaciones ricas, justamente, que pueden pagar todo el material y las motobombas como para mantener ese flujo continuo del agua. Entonces me parecía como muy interesante comparar esos, pues, como esos puntos. Mm, Luego está pues como los casos del Caribe, que también son muy interesantes, porque lo que pasa donde yo trabajé en el Caribe, que es el Islote y Caño del Oro en Tierra Bomba, son dos islas en el Caribe, no tienen sistema hídrico pues como de la ciudad. Entonces, tu apuesta, como digamos en todo el libro, es que, y en el capítulo 4 en especial, es que como digamos, estos bricolajes cotidianos son una forma de coproducir con el Estado el acceso al agua, ¿cierto? Eh, entonces, y que también como que es como negociar los límites de esa, digamos, del servicio del agua estatal, ¿cierto? Esa es como tu doble apuesta. Que coproducen estas poblaciones, coproducen con el Estado el acceso al agua, y como que se
se posicionan en el límite y lo están como negociando todo el tiempo, ¿cierto? En los dos casos que yo estudio en Colombia, digamos que esto es diferente porque no hay un acceso, pues no hay una red urbana. Entonces hay otras negociaciones como que se ponen en ese lugar, es como el uso del agua de lluvia que se complementa con el agua que envía en barco la municipalidad. Entonces también siento que hay como una especie de texturas como de esas límites del Estado que son muy interesantes como a poner como en conversación, ¿cierto? Yo tenía como otra pregunta, si quieres ahora las recapitulo al final porque las voy haciendo como mientras voy conversando de tus capítulos, y es que tú hablas pues como de este bricolaje como en casi todas las casas del barrio, tú muestras otras situaciones en otros barrios donde la gente es mucho más pobre y no tiene la posibilidad de poner estos tanques, entonces donde hay muchas más conexiones ilegales. Y lo que sucede, por ejemplo, en los dos, digamos, terrenos que yo he trabajado en Colombia, es que hay una práctica muy interesante y es prestarse como los utensilios, pues se prestan, por ejemplo, las canaletas. Hay una recolección de agua de lluvias, por ejemplo, en los canales de los techos que caen pues a un recipiente, y cuando una casa ya llenó como sus recipientes le puede prestar a otra esa canaleta, pues es como desplazable. Y yo pues como que documenté varios como digamos movilidad de ciertos elementos, y eso crea como una especie de como de acción colectiva y de identidad alrededor del agua, ¿cierto? Como que se crea una especie de comunidad, porque se prestan como estos utensilios y hay como ese etos, digamos, de la necesidad de acceder a un agua intermitente. Hay otro autor que se llama Mauro Van Aken, que también habló en otro contexto, en un contexto de irrigación en Jordania, un poco sobre los robos de agua y cómo eso creaba como unos lazos específicos entre toda la gente pues que robaba agua del sistema, porque era un sistema hipertecnificado y ya no podían, tenían como que manipular unas válvulas. Entonces, una de mis preguntas era si tú habías sentido o como documentado un poco también como esa situación eh, generalizada como de dificultad de acceso a un agua intermitente creaba también como una cierta identidad, ¿cierto? Como una cierta manera de estar juntos y de identificarse frente a otros barrios o frente a Cali o frente pues a otros grupos como digamos sociales. Mm, bueno, mm, yo creo que Tiana también va a hablar un poco más de los dos capítulos. Si quieren, yo puedo como abordar unas preguntas precisas que puedes responder como las que quieras, las que te parezcan pertinentes, y bueno, esperemos poder continuar la conversación también en otros espacios. Para mí hubo como una noción en esos dos capítulos que me interpeló mucho, que era la noción de improvisación o la idea de improvisación, que aparece pues como que atraviesa esos dos, sobre todo pues el capítulo 4 como del bricolaje, de esas infraestructuras domésticas. Eh, y bueno, yo quería como, o sea, esa como que esa idea de improvisación como que me despertó una pregunta sobre pues justamente cómo calificar esas prácticas, porque yo también pues me vi como enfrentada a decir cómo ellos no están no es una reivindicación política consistente, no hay un grupo de personas pues como en tus capítulos anteriores donde hay una demanda de un derecho al agua, pero claramente esto es como una relación de poder que se está jugando, ¿cierto? Como hacia el acceso, pues como lo dice von Schindler, una arena política, ¿no? Estos contadores, estas llaves de agua son como lugares donde se juega realmente el acceso a los recursos cierto, como estas relaciones de poder entre Estado y ciudadanos. Eh, y yo me preguntaba si esta idea de improvisación eh, como que deja un poco de lado, digamos, la parte estructural, ¿cierto? Porque la improvisación es como algo que se hace
como rápidamente, sin preparación, como una respuesta casi sin pensarla, ¿no? Y pensaba un poco, yo también quería como situar como mi comentario, porque yo vengo de una tradición francesa también pues como de la literatura y de las problemáticas. En Francia hubo también un trabajo enorme sobre el Pacífico en los años 90 con ese proyecto Biopacífico. Entonces hay mucha literatura también sobre esto. Voy a también a hablar de ello. Pero entonces pensaba como yo en este trabajo de Michel de Certeau, que habla un poco como de las diferencias entre tácticas y estrategias, como un poco también mi pregunta era si esas improvisaciones se podían pensar como especies de tácticas, porque realmente no son cosas como anodinas, ¿cierto? Como anecdóticas que pasan y que la gente, pues hay todo un proceso, hay un pensamiento, tú muestras que hay una planificación del señor que va pues a la tienda, decir, tengo este problema, ¿qué hacemos? Se hacen un mapa, hablan. Entonces, como si me gustaría que habláramos un poco como de esa noción de improvisación y cómo politizarla en esa, pues como en esa arena, digamos, de poderes. Yo eh, tenía como otra pregunta eh, que parece un poco desconectada de tu tema principal, pero yo quisiera intentar conectarla porque fue algo también como que me interpeló mucho en el texto y que creo también que viene de mi tradición académica francesa, lo podemos discutir, es muy interesante y es la noción de mestizo, como describirnos como mestizos, ¿cierto? Pues yo nunca acá digo que soy mestiza realmente y es digamos, una noción que yo encuentro que en la literatura anglófona es como incluso la noción de afrodescendiente, afrocolombiano, pues son nociones como que se utilizan pues de una manera como muy móvil y que, por ejemplo, desde la literatura francesa, y creo que eso está ligado también como a los modelos pues políticos de integración de los países anglófonos y digamos de Francia, ¿no? Como de esta idea de que esas categorías identitarias hay que deconstruirlas y no son pues como naturales, sino que siempre se están construyendo en la interacción. Entonces, como que tenía una pregunta un poco, porque tú nos hablas, pues nos dices que las infraestructuras y la violencia son como un sitio de producción de la diferenciación racial, eh, como, cierto, como que en esos lugares la racialización de las personas es más visible. Y yo quería como abundar un poco en eso porque digamos que en el campo del Caribe estas cuestiones llegaron mucho más tarde y la afrocolombianidad es una categoría para mí más política que racial, en la medida en que mucha gente yo sustenté mi tesis en 2015, hasta esa época no querían identificar o no podían o no había esa idea de identificarse como afrodescendientes. Ha tomado mucha fuerza en el Caribe también digamos, esta categoría, pero es una categoría relativamente reciente, muy ligada a la Constitución del 91. Entonces quería como volver a esa idea que tú tienes de las infraestructuras y de la violencia como sitios de diferenciación racial. Es algo que me interesa como profundamente. Eh, bueno, yo tengo otras preguntas, tampoco pues voy a como acaparar la palabra, pero tengo una última que me gustaría mucho discutir ahora o en otro momento, y es que yo tengo un itinerario, digamos, de investigación parecido al tuyo. Yo me fui muy joven a Francia, hice toda mi carrera allá, la tesis, enseño allá, y hay como, yo siento que hay siempre como una tensión también como entre la Academia Europea y lo que presentamos en Europa y cómo lo presentamos, porque también son como nuestras categorías. De ahí viene un poco mi pregunta de por qué calificarse de mestizo, porque siento que es una categoría muy anglosajona. Entonces, bueno, como que me gustaría mucho discutir de eso, porque son preguntas muy cruciales también pues para mi trabajo bueno, y aquí como también muy atenta a las preguntas de Tiana las otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luisa.
por tus comentarios también. Vamos entonces a darle la posibilidad, Felipe, de que pues reaccione, digamos, a los comentarios de Luisa y luego podemos entonces ir como retomando también algunos de los mensajes que ya se han ido dejando en el chat Ay, y pues perdón, pero voy a la ronda. interrumpir. Es que yo dejé mis preguntas. Yo entendía que íbamos a presentar un poco el libro, después las preguntas. Entonces, yo tengo unas preguntas que le quiero hacer también a Felipe. Ok, entonces antes de que abramos el espacio, entonces tú también puedes, Sí, sí, digamos, sí, dejar por planteadas favor. como tus preguntas. De todas maneras, digamos, no es restrictivo, o sea, el espacio de intercambios, todos podemos, digamos, ir como aportando también. Entonces ahorita, Tiana, te daremos la palabra para que complementes con tus preguntas. Entonces, Sí, adelante. bueno, ajá, ahora que Luisa dio sus comentarios y ya su resumen, ¿no? Del resto del libro y de la carnita del argumento, que estoy de acuerdo, ¿no? Es en el último capítulo donde realmente desarrollas esta idea em, de cómo las infraestructuras son afectadas por la violencia, ¿no? Em, yo tengo, o- yo tengo una, y creo que lo hemos hablado incluso en algún momento, pero tengo una pregunta que tiene que ver con la categoría de confianza, porque tú en diferentes momentos en el libro refieres a la desconfianza, digamos, a las rupturas que genera la violencia criminal, a la desconfianza que se genera, ¿no? Y das ejemplos de cómo la gente empieza a sospechar de vecinos, de clientes, ¿no? De cómo Claudia cierra la tienda, pero solo va a abrir para ciertas personas. Y la desconfianza aparece como una fuerza destructiva, ¿no? Que derrumbe esos como frágiles infraestructuras precarias que las personas han luchado para construir. Y eso me genera un par de dudas. O sea, por un lado, em, en contextos donde hay mucha violencia, por más que hay mucha incertidumbre en términos de cuándo va a aparecer, cuánto va a durar, ¿no? Una racha como caliente, etcétera. eh, pues sí, las personas también están de alguna forma acostumbrados a que haya violencia y a trabajar con ella. Y en ese sentido, lo que yo encontré por lo menos en el trabajo de campo no es que las personas, los comerciantes, ¿no? En la central de abasto operaban comercialmente bajo una lógica de confianza y cuando pasaban cosas más violentas, una extorsión, un asesinato, ya de repente había desconfianza y no, como que se derrumbaba todo, sino lo que yo encontraba era que las personas que trabajaban en ese mercado efectivamente sabían cómo manejar, incluso sacar provecho de esos momentos de desconfianza. Y en ese sentido, hay un libro bonito de un antropólogo que se llama Matthew Carey, el libro es titulado Mistrust, y su premisa, su argumento es que en las ciencias sociales estamos muy acostumbrados a hacer equiparables la confianza y como la estabilidad y productividad social. Y entonces la desconfianza es una fuerza destructiva. Y él argumenta que no, en realidad hay contextos culturales, momentos históricos donde la desconfianza es más bien la regla y es productiva, ¿no? Es productiva de circulación, es productora de flujos, de relaciones. Entonces, supongo mi invitación o, provocación es un poco cómo sería si tú en vez de asumir que la violencia trae desconfianza, ergo, ¿no? Como todos los flujos dejan de fluir, y si preguntaros como qué es lo que, o sea, quién se beneficia de eso, qué es lo que empieza a fluir ¿no? En momentos de estancamiento, porque un poco pensando también, y eso me lleva a la otra pregunta que tiene que ver con la cuestión de intermediación y de, de quiénes se benefician de los flujos inciertos de agua en diferentes niveles. Por ejemplo, las personas están haciendo infraestructura pirata, ¿no? Como desde abajo. Pero
pues hay todo un comercio, ¿no? De piezas, de expertise, o sea, tú estabas en una ferretería que de alguna manera eh, se beneficiaba digo, generaba negocio para ellos esta falta de suministro de agua por parte del Estado. Obviamente no es como el mismo nivel de provecho, especulación que pueda ocurrir, ¿no? En otra escala, pero ahí me pregunto, ¿no? Como sobre cómo entiendes la figura de comerciantes que pues abastecen esa infraestructura pirata que las personas hacen, sobre todo porque tú mismo dices, o sea, suelen ser personas acá vinculado con lo que dice Luisa, mestizas. Entonces siento que en el libro queda un poco como si fuera una relación cuasi solidaria entre, ¿no? Las ferreterías, los comerciantes y la infraestructura pirata que las personas están haciendo. Y yo me quedé con la duda de hasta qué punto, o sea, cómo ve, por ejemplo, la población negra en diferentes barrios a estos comerciantes mestizos que son los intermediarios, que en realidad son los que tienen la capacidad de frenar el flujo de herramientas, de piezas que son necesarias para que ellos, ¿no? Se puedan como proveer de agua. Entonces, nada, eso, como la cuestión de la desconfianza y si esto se aplica o más en general, ¿cómo entiendes esto en relación a al papel como de intermediario que tienen los comerciantes? Pues ya, ahora sí. Adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar por el final, voy a empezar por las preguntas que me hizo Tiana. Em, Realmente no, digamos, no he abordado conceptualmente em, la idea de confianza y desconfianza. Creo que sería bastante productivo, digamos, acercarse un poco más a este fenómeno de la confianza y la desconfianza y tratar de leer las relaciones sociomateriales a través de la confianza y la desconfianza. Em, yo hago referencia en el libro a Julia Liachar y su artículo sobre Fatigue Labor, donde habla de cómo las relaciones sociales, digamos, cómo ciertas actividades, ciertas prácticas sociales cotidianas, em, como visitarse, compartir espacios, compartir comida, etcétera, crean la posibilidad de intercambios, en este caso, de transacciones económicas, ¿sí? De cómo se debe crear, o sea, el Fatigue Labor es la posibilidad de crear un digamos, un lazo a través del cual se pueden realizar transacciones. Y ese término lo utilizo también para abordar esas relaciones que se constituyen, que son em, afectivas y sociomateriales al mismo tiempo. Trato de leerlo también a través del lente de las relaciones étnicas. Entonces, sí, creo que ya habíamos hablado de ese tema en algún momento y me gustaría abordar la idea de confianza y desconfianza. Y quizás ir un poco más, quizás ir un poco más allá. Creo que tendría que volver a mi material etnográfico porque en muchos casos parece contradictorio. Una persona puede decir yo no confío en esa gente y al mismo tiempo eh, estar en contacto con la persona donde hay diferentes tipos de transacciones o hay una, digamos, una relación sociomaterial entre varios sujetos. Sí hay sujetos que están, digamos, si hay una desconfianza con ciertos sujetos que son potencialmente peligrosos, lo escribo también en el capítulo sobre violencia, a los que, por ejemplo, la dueña de la ferretería está constantemente denunciando a la policía, ¿sí? Son, digamos, como unas figuras un poco espectrales que aparecen en el barrio y que pueden ser y que representan potencialmente un peligro, y a la que ella siempre me dijo que no hablara con ellos, es decir, ahí se corta cualquier posibilidad de interacción y de comunicación. Sería interesante ver, por ejemplo, esas personas cómo acceden, o sea, de esas personas cómo construyen sus pequeñas infraestructuras hídricas para almacenar agua en la casa, ¿no? Cómo producen infraestructuras si no tienen ni siquiera una relación de confianza con la dueña de la ferretería.
Sí, habría que verlo un poco más de cerca, pero ahí están también los límites del trabajo de campo, porque vamos a entrar en contacto con esas personas es bastante difícil, aunque no es imposible. De alguna forma podría ser posible. Ahí están esas figuras, digamos, que sí están, diría yo, fuera, digamos, de un círculo de potencial confianza o también desconfianza, pero de potencial interacción. Lo que deseaba la dueña de la ferretería era que la policía los arrestara, ¿no? Em, Ustedes están un poco como expulsados del barrio, pero son espectrales, porque aparecen, desaparecen, van, vienen, ¿no? Em, Están también muy estigmatizados. Em, Me parece también muy interesante la otra pregunta sobre la intermediación. Creo que estas personas, estos comerciantes mestizos que vienen del interior del país y que juegan un papel importantísimo en toda la región del Pacífico para el suministro de mercancías de todo tipo, no solamente en la ferretería, sino también entre comillas, digamos, las ciertas mercancías, por ejemplo, de higiene, solamente están ahí, es posible que estén ahí, o esos flujos de estas mercancías por los mestizos que llegan y hacen todo este trabajo, ¿no? De traer la tienda. No lo hacen digamos, no lo hacen digamos, impulsados por la solidaridad, sino más bien por esta idea del trabajo duro, del emprender, de buscar oportunidades, de colonizar. Están un poco, digamos, a esta idea de entrar y colonizar territorios donde pueden beneficiarse con su comercio, ¿no? Y hay muchas redes digamos, de estos emprendedores y estos comerciantes del interior del país, ¿sí? No son, por ejemplo, en Buenaventura, muchas de las tiendas o las de la ferretería son personas de un mismo pueblo del interior de Colombia, ¿sí? Personas también en cierta medida empobrecidas que tratan que en su momento estuvieron, digamos, empobrecidas y con esta idea del emprendimiento y de emprender llegan a estos lugares a arriesgar su vida realmente, porque ellos están expuestos a la extorsión, están expuestos al secuestro, al asesinato, etcétera. Viven en medio de la pobreza, aunque hayan acumulado cierta riqueza, viven en barrios, digamos, muy pobres, también están afectados digamos, por la inseguridad, pero también por la deficiente suministro de servicios públicos, ¿no? Em, y digamos, tengo poco material sobre cómo son percibidos ellos en la ciudad, porque, digamos, no ahondé en el tema. em, Sí sé que los ven, sí sé por las conversaciones que he tenido con las personas en Buenaventura que digamos, la población afrocolombiana los ve como, en cierta medida, como un modelo a seguir. Emprender para muchos jóvenes en Buenaventura es algo que, digamos, es un sueño de muchos, montar una ferretería ellos también, o al trabajar en la ferretería, porque la mayoría de empleados son afrocolombianos. El trabajar en la ferretería es ganar cierta experiencia para poder ellos mismos, como se dice en Colombia, montar su negocio, montar mi propio negocio, que también está ligado a esta idea de la independencia, ¿no? De estar independiente al ser empleado, digamos, del puerto o de otras economías, o estar desempleado em, y trabajar en una situación aún más precaria. Entonces, emprender, digamos, respondiendo de lo que me acuerdo de mi trabajo de campo, las conversaciones que tuve, ellos no los ven como explotadores, no los ven como un lugar de oportunidades para trabajar y también para aprender, para ellos mismos poder emprender, digamos, la población afrocolombiana. Pero hay otros factores que juegan un papel muy importante y es quién tiene el contacto, digamos, cómo tener el contacto con empresas mayoristas que puedan llevar los productos al Pacífico colombiano, ¿verdad? Es difícil para una persona no mestiza que no esté en esa red entrar a emprender y poder ser también exitoso como ellos. Yo considero que ellos juegan un papel muy importante en poder, digamos, sostener estas prácticas que hacen ciudad, ¿sí? Que permiten que la gente sobreviva en la ciudad, ¿no? En un contexto de muchísima precariedad. Ellos entran a jugar ese papel, obviamente a través, digamos, del- de ideas, de una idea bastante capitalista, mercantil, ¿no? De vender productos, pero ellos entran a jugar un papel central, en barrios muy peligrosos en Buenaventura, donde nadie se atrevería a entrar.
ellos proveen, digamos, de bienes a la población. Y existen mecanismos informales que también son muy interesantes, por ejemplo, de crédito, ¿no? Que está muy basado en la confianza, porque como, digamos, el ingreso y el poder adquisitivo de la población es tan bajo, hay mucho de este crédito informal, de este, te vendo una herramienta, me la pagas mañana, me la pagas en 3 días. em, y ellos cuentan también con que hay gente que no va a poder pagarlo. La persona con que yo estuve en la ferretería, que digamos la persona con que tuve la mayor cantidad de conversaciones durante mi trabajo de campo, también era una persona muy creyente. Y siempre estaba trayendo la idea de ser solidario, del amor al prójimo, de las necesidades que pasaba la población local, sin querer decir que su negocio, a través del cual acumulaba también dinero y capital y podía hacerse una vida y podía mandar a sus hijos a un colegio privado, era puro altruismo, pero sí jugaba un papel importante también la idea de la religión y la idea de ayudar a las personas que pasan por momentos difíciles, y así es como leen también a la población local. Em, sí, esas son las dos, creo que esas son las dos preguntas que me hiciste, Tiana. Em, y Luisa, vi que trabajas en Estrasburg, es muy cerca de donde yo trabajo en Freiburg. Somos casi vecinos en, en Europa. Muchas gracias por tus comentarios y también por tus preguntas. Sobre la improvisación y cómo situar la improvisación, para mí, yo siempre me debato en si leer esas prácticas cotidianas, digamos, de producir infraestructuras y crear y hacer ciudad, de leerlas, digamos, como acciones políticas. Finalmente decidí hacerlo, sí decidí leerlo como no solamente, digamos, una estrategia de supervivencia, sino también una estrategia de coproducción del espacio urbano y una forma de resistir frente al Estado y negociar esos límites que pone el Estado, ¿verdad? Por un lado, yo, digamos, almaceno mi propia agua y de tal forma, pues es una forma de legitimar un poco, de cierta medida, el hecho de que no haya un suministro de agua em, como, como debería ser, como está escrito en la Constitución, es una prerrogativa constitucional, eh, y al mismo tiempo es una forma de sobrevivir. Y por otro lado también, digamos, estar moviendo esos límites del aparato estatal o estar negociando esos límites del aparato estatal a través de las conexiones ilegales, ¿no? Y de no pagar, ¿sí? Entonces es una coproducción del Estado, pero también es una oposición del Estado al mismo tiempo. Es un movimiento bastante interesante y sí lo leo como político, y creo que es justificado leerlo como político. Em, Al mismo tiempo, me preguntabas también si esas formas de improvisación crean comunidad o crean lazos, como ciertos lazos comunitarios. Sí, eso depende mucho de si están compartiendo un tubo, por ejemplo, si se comparte una conexión. Hay barrios que no, digamos, que no están dentro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad y deben compartir una tubería improvisada que conectan a la tubería principal, digamos, una tubería pirata que conecta a la tubería principal, para suplir de agua a todo un barrio. Y digamos, estas infraestructuras improvisadas deparan constante mantenimiento, ¿sí? Y reparaciones. Y ahí se crea una comunidad. En una de las comunidades, los jóvenes, los hombres jóvenes tienen un grupo de WhatsApp que se llama como Tubo 7, y están constantemente en contacto y pasándose los datos y mandándose fotos de la tubería, de se rompió, no se rompió, quién la va a reparar. Cuando hay conexiones, digamos, cuando hay una conexión descentralizada, cuando es una conexión, digamos, regular y descentralizada, lo que se comparte es el conocimiento, ¿sí? Cómo ajustar la infraestructura, y ahí juega algún papel, digamos, por un lado el género, la masculinidad juega un papel muy importante allí de quién sabe, quién de verdad sabe solucionarlo. Y también diría que de alguna forma la solidaridad, ¿no? De explicar, porque como cada vivienda es diferente, está en condiciones diferentes, digamos, construida de formas diferentes, el techo, hay algunas que son más altas, otras más bajas, y también gente que tiene más dinero para comprar ciertas tuberías,
ciertas, ciertas tuberías, ciertos tanques. Entonces hay como, digamos, esa creación de comunidad a través del intercambio de conocimiento, de ese conocimiento bastante precario. Ahí llegaban a la ferretería y yo aprendí muchísimo también y discutían, podemos discutir media hora, una hora completa de cómo arreglar, qué hacer y qué productos vender para que la persona pudiera hacer los arreglos en la casa. ¿Verdad? Y qué se podía reciclar, qué no, si no le alcanzaba la plata, simplemente tomar, no sé, una media y poder hacer la reparación. Entonces también, digamos, hay una creación de comunidad a través de el intercambio de conocimiento. Y para responder la siguiente pregunta, la otra pregunta que me hiciste, que me parece muy interesante, es la categoría de mestizo y la categoría de afrocolombiano y cómo las infraestructuras, digamos, reproducen o están reproduciendo esas identidades de alguna manera, de alguna medida. Esto es bastante difícil de navegar porque esto, digamos, opera en diferentes registros. La agenda multicultural en Colombia, como bien dijiste, digamos, marcó estas nuevas identidades o dio la posibilidad de adherirse a nuevas identidades. Y la identidad de lo afrocolombiano y la antropología ha reproducido esta idea, está ligada a lo rural, a las ontologías. Bueno, no se llama, ni siquiera se llama ontologías. Bueno, sí, Ulrich Oslender, este geógrafo, publicó recientemente un libro de las ontologías, con el que yo no entiendo. Em, pero está muy ligado a los movimientos sociales, a las demandas que se hace el Estado, a la adjudicación de ciertos derechos, digamos, étnicos, etcétera. Em, y de forma muy precaria, las personas se adhieren también a esas identidades que propone o que dispone la agenda multicultural. Y en Buenaventura es muy interesante verlo porque hay una relación, digamos, muy cercana entre la idea de víctima e indígena, víctima y afrocolombiano, ¿sí? Que se ha trabajado bastante en la literatura, pero yo también veo una relación directa entre sujeto urbano precarizado y afrocolombiano. Pero como la idea y la imagen del afrocolombiano es un sujeto rural, esa conexión es aún más difícil. Los movimientos sociales en Buenaventura lo intentan, digamos, resaltar la idea de que puede existir un sujeto afrourbano, aunque la agenda multicultural no lo permita, ¿sí? Ellos intentan expandir, digamos, estos marcos de la agenda multicultural para poder también describir y posicionarse como sujetos en realidades que entran un poco en disonancia con lo que imagina la agenda multicultural. A mí me parece que la agenda multicultural en Colombia es muy violenta, ¿sí? Que ha permitido espacios de movilización social, pero al mismo tiempo ha encasillado y ha restringido la posibilidad de personas negras de identificarse como afrocolombianos, ¿sí? Em, que podría ser, digamos, productivo pensándolo en una ciudadanía diferenciada y en la capacidad de movilizarse, ¿sí? Em, también encontré con personas que lo niegan. Entonces, la pregunta sería, ¿las infraestructuras urbanas precarias producen, digamos, el sujeto negro colombiano que ha sido esclavizado, azotado por la violencia, marginado y precarizado? ¿O esas infraestructuras pueden producir un sujeto afrocolombiano que también puede movilizarse en contra de esas injusticias? ¿Sí? Y creo que ahí está un poco la tensión y la difícil empresa que es esto para los movimientos sociales. ¿Sí? Que el movimiento social en Buenaventura lo están intentando constantemente, ¿no? De tratar de ser sujetos afrocolombianos, digamos, con la potencia de movilizarse, no solamente ser oprimidos, pero en un contexto diferente que la agenda multicultural no contempla. Creo que eso es un reto, enorme. También son movimientos sociales que están, digamos, que ven de forma muy crítica también el marco multicultural, se adhieren al marco multicultural porque es la posibilidad de ganar visibilidad en un país con unas diferencias étnico-raciales tan fuertes, eh, donde el sujeto nacional aparece como, no sé, como el mestizo, donde no ha habido esa historia de segregación y de apartheid como en otros países colonizados, por ejemplo, en África, que es un ejemplo muy, muy, muy claro, o en la India también, como lo describe Anand, ¿no? De esas segregaciones que operan en otro registro. La categoría de mestizo, mm, sí, también me parece compleja.
Peter Wade, este antropólogo británico, ha escrito mucho sobre esto, se ha criticado mucho la categoría de mestizo. Yo lo uso de una forma un poco genérica para identificar a personas. Digamos, yo no soy afrocolombiano, em, y digamos para cómo situarme en el campo. En una nota de pie de página en el libro intento de demostrar, digamos, lo inestable y lo difícil que es esta categoría, y lo homogenizante que ha sido también a través de la historia, a través de la historia a través de la historia de Colombia. Em, y creo que yo me he visto también, digamos, confrontado con mi identidad étnico-racial en Alemania, que es un país blanco donde el ser alemán significa, o sea, está ligado al ser blanco, y me visto como una persona no blanca, cosa que durante mi niñez y mi juventud en Colombia nunca fue un tema. Y creo que en el caso de Buenaventura era muy importante, digamos, resaltar mi identidad étnica para poder, ¿no? Para poder hacer explícita mi posicionalidad, que no es de una persona afrocolombiana, evidentemente, ¿no? Y que no solamente soy un colombiano más, sino que hay una relación de étnico-racial muy importante en Buenaventura, entre comerciantes y la población local, pero también entre el antropólogo mestizo y la población local. Y digamos, la clase también como una categoría importante, también lo hago visible en el libro, el acceso a la educación, de qué forma crecí. Yo nunca, digamos, nunca me pregunté si tenía acceso al agua o no. En Cali también hay una población afrocolombiana con un acceso muy precario recursos públicos, y para mí algo que nunca jugó un papel, digamos, central en mi vida, y no es casualidad que yo sea una persona, digamos, que sea una persona mestiza o por lo menos no afrocolombiana o no racializada en Colombia, y la relación de clase. Evidentemente que me interesa, en el fondo me interesa mucho más que las relaciones étnico-raciales, pero en Colombia es imposible evadir este debate porque la agenda multicultural lo ha permeado y lo ha definido, y la antropología, digamos, está muy cerca de ello también. Sería muy difícil escribir el libro solamente desde un lente marxista, y de clase, en una sociedad donde hay tantas tensiones étnico-raciales. Bueno, muchísimas gracias entonces a Felipe y a nuestras comentaristas. Vamos entonces ahorita a pasar a abrir el espacio de intercambios. Tenemos algunas preguntas que han sido dejadas en el chat durante la conversación. Daniel Sanabria Morales preguntaba a Felipe si ha encontrado algún autor u obra literaria que aborde la violencia en Buenaventura desde la afrocolombianidad o algún referente que le haya recomendado los activistas sociales. ¿Alguna Em, obra? hay sobre Buenaventura, la literatura que es sobre Buenaventura, y no es muy, digamos, hay algunos libros en los de los 60 70. Hay un escritor cuyo nombre no recuerdo muy bien, de los 90 y 2000, sobre la violencia, y realmente, no me ha parecido me ha parecido que reproduce un poco, estas narrativas que yo en el libro llamo Badland, de patologizantes, un poco. Em, hay un libro, hay una novela, que se publicó recientemente, que tiene lugar en el Pacífico rural, em, que se llama La perra, de Pilar Quintana, que es una escritora famosa. Aunque no trata la violencia urbana en Buenaventura, lo que me llamó mucho la atención de esa novela es que muestra las diferentes formas de violencia que tienen lugar en el Pacífico colombiano, desde violencia doméstica hasta la violencia por parte de grupos armados, hasta violencia estructural. Me parece que es un libro muy, muy bien logrado, es una novela muy bien lograda, y sobre todo porque muestra desde una figura, desde una figura, eh, digamos, desde una figura femenina, la subjetividad de los afrocolombianos. Me parece muy interesante, eh, porque creo que en la literatura colombiana se ha tratado a los afrocolombianos siempre como, digamos, como esa figura exotizada, desde García Márquez hasta, bueno, muchos autores, o totalmente marginada.
y en ese libro de la perra me parece que es muy bueno, lo recomiendo mucho. Y hay otro autor colombiano em, que no se refiere directamente a Buenaventura em, en su libro, he olvidado el nombre del libro, el autor se llama Juan Cárdenas. em, en su libro no se refiere directamente a Buenaventura, pero es evidente que está hablando es evidente que está hablando de Buenaventura, aunque no refiere a lo mismo en la ciudad. Tendré que buscar el nombre, em, pero es que es de la perspectiva de un joven de clase media caleña, em, y cómo va a buscar en Buenaventura eh, a, a la persona que trabajaba en su casa, la empleada del servicio, y se encuentra con una realidad terrible. Em, es una situación mucho más abstracta, también bastante violenta. Em, pero sí, también recomiendo mucho el libro de Juan Cárdenas. Estoy buscando el nombre del libro, lo leí hace bastante. Pero sí, digamos, hay poca literatura sobre el Pacífico colombiano, digamos, literatura de ficción. Vale, ahora tenemos entonces a Sergio Sánchez. Sergio, si quieres activar entonces tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Adelante. Sí, ya, perdón, tenía todo apagado. Pero creo que pues está más o menos expuesta ahí la idea en lo que escribí, pero es nada más que completar la exposición que han hecho, que pues desde luego deja muchas cosas por abordar, porque pues es una invitación, ¿no? Una invitación para que vayamos al libro. Pero es un poco sobre el tema del agua, ¿no? En este lugar. Quería yo saber un poco más sobre cómo llega a la ciudad. Seguramente es un ente estatal el que controla el flujo del agua. No, no creo que sea privado, o tal vez sí. Ahora que todo muchas cosas se privatizaron hace algunos años, antes incluso de los gobiernos progresistas, ¿no? Pero bueno, ¿quién controla el agua? ¿Cómo llega a la ciudad? Porque en las ciudades latinoamericanas y africanas y de muchos lugares, eh, los recursos en las ciudades con carencias, eh, hay quienes las controlan, quienes controlan los recursos. Por ejemplo, la basura. Todos sabemos que muchas veces la basura es todo un recurso que es controlado por una suerte de cacicazgos urbanos, muchas veces, ¿no? No quiero decir que esto pase ahí, simplemente que es lo que se me vino a la cabeza cuando oí toda esta problemática que has planteado, ¿no? ¿Qué pasa ahí en términos sociales, ¿no? Era mi inquietud, nada más, Claudia. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Adelante, Mm, Felipe. Gracias. Bueno, eso tiene, muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Eso tiene, digamos, una historia muy particular de los acueductos y la provisión de servicios públicos en Colombia. En los años 50 y 60, cuando las urbes empezaron a crecer en Colombia de forma significativa, em, los municipios podían crear entes independientes para el desarrollo, expansión y manejos de los sistemas, expansión y manejos de los sistemas de infraestructura hídrica. A ello la nación les asignaba unos recursos importantes. La ciudad de Buenaventura en los años 50, 60 empezó a crecer de la mano del puerto. Pero nunca se le adjudicó, digamos, esa independencia para crear una propia entidad municipal que pudiera manejar los recursos públicos. Digamos, la más conocida en Colombia es las em, empresas públicas de Medellín, ¿sí? Que es una empresa que es una empresa pública
que controla y maneja los servicios públicos en la ciudad. A Buenaventura nunca se le concedió esa independencia, sino que existían otras entidades, digamos, regionales, que se encargaban del desarrollo de las infraestructuras, y que, bueno, lo muestra bastante, lo muestra bien la historia, no daban abasto, ¿sí? Para el crecimiento de la ciudad. No había la experticia, no existía la experticia ni existía tampoco, no estaban tampoco los recursos garantizados para poder manejar el sistema, para manejar el acueducto y los servicios públicos en la ciudad. Y en el 94, con la venida del neoliberalismo, la operación del sistema, de los sistemas de servicios públicos en Colombia, con una ley de 1994, sí, los municipios no lo podían hacer con las entidades que tuvieran, fueran, digamos, entidades independientes dentro del municipio, como a las que estoy haciendo referencia, o entidades regionales. Había empresas privadas eh, que tomaban, digamos, la operación del sistema. Y eso fue lo que ocurrió en Buenaventura en el 2001. eh, una empresa, una empresa privada del interior del país tomó la operación del sistema. Las empresas privadas no se adueñan, digamos, de las infraestructuras, sino que son responsables de la operación, y también de la recolección de todas las, sí, del, digamos, son las que proveen el servicio y las que cobran el servicio, que está bastante regulado en Colombia también. Pero esto llevó a que en Buenaventura se precarizara bastante la provisión de servicios públicos, porque la empresa tenía, o tenía, porque venció su contrato en 2022, como principal objetivo, ser rentable, ¿no? Y el puerto era uno de sus clientes más grandes y su cliente principal, entonces se enfocaron, digamos, en suplir de agua al puerto y no al resto de la ciudad, porque como existen todas estas, digamos, acometidas ilícitas en la ciudad, em, no podían generar, digamos, los ingresos que, que se pensaban. Entonces, digamos, con esta lógica bastante macabra, de la rentabilidad, se enfocaron en venderle agua al puerto, y la operación del sistema fue bastante precaria. Ellos se convirtieron, digamos, en una figura, eh, de odio en Buenaventura por parte de la ciudadanía y también de los movimientos sociales, ¿no? Era como, digamos, el enemigo era ese sistema privado de operación del servicio. Y claro, eran también personas, y aquí vienen las relaciones étnico-raciales también juegan un papel importante, porque era una empresa también del interior del país, y digamos, la mayoría de los empleados y sobre todo el gerente de la empresa, era un tipo muy racista, con el que tuve muchísimas conversaciones, un tipo muy racista, mestizo del interior, del interior del interior del país, ¿no? Y eso también jugaba un papel muy importante. Los movimientos sociales lo tenían a él como un enemigo, digamos, de Buenaventura, un enemigo de la ciudad de Buenaventura. Em, Sí, entonces un poco, digamos, aquí en 2 minutos traté de reconstruir la historia del acueducto y la provisión de servicios públicos. Entonces sí está el sector privado, pero de forma bastante también limitada, porque el sector privado es, digamos, responsable por la operación del sistema, no es dueño del agua. Y en cuanto a las fuentes hídricas en Buenaventura y el agua, hay una infinidad de fuentes hídricas. Buenaventura, digamos, biogeográficamente está ubicado en un lugar donde hay muchas fuentes hídricas, y el problema son las infraestructuras eh, y no las fuentes de agua, ¿no? Algo que lo hace muy interesante. Vienen muchos ríos de la cordillera occidental, con mucha agua, y podrían abastecer a todo Colombia los ríos que, que desembocan en el Pacífico y que pasan por Buenaventura. Entonces el problema no es de recursos. De hecho, los movimientos sociales nunca hablan de que han privatizado el agua. Ellos son muy conscientes de que la privatización es del, em, del sistema de acueducto, o de la operación del sistema, ni siquiera del sistema mismo. Bueno, pues no sé si, pues no veo otras manitos levantadas, no sé si hayan personas que tengan dificultad para levantar la mano, pueden de todas maneras hacernos alguna seña y les podremos dar la palabra. Yo sé que Diana tenía algunas todavía como comentarios que quería hacer, entonces si quieres, adelante, Diana, no sé si Luisa también quieras.
No ahorita, tenía nada para decir, nada más que tú nos ¿no? invitaste a llenar el huequito hasta que llegue Felipe, pero no tenía nada para decir. Ok. Si no, pues digamos, bueno, Rolando, estás levantando la mano. Adelante, Rolando, si tienes tu micrófono. Sí, buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por la exposición. Me parece muy interesante el tema de tu investigación, tu enfoque. Yo quería preguntarte si, como parte de tu proceso de investigación, se llegó a plantear algún tipo de reciprocidad o impacto social más allá de la cuestión académica con los sujetos, pues, con los que más bien con los sujetos que participaron en tu trabajo, ¿no? Es decir, me llama mucho la atención la manera en que se describe toda esta violencia estructural, justamente esta carencia refuerza, ¿no? La idea de que nuestras sociedades latinoamericanas todavía operan bajo esa diferencia racial que se articula con el capitalismo y con las desigualdades que genera, ¿no? O sobre las que está construido más bien. Y bueno, yo quería preguntarte si se propuso algún tipo de colaboración en términos metodológicos y si a partir de la investigación se han generado otros productos no necesariamente académicos en términos más de intervención, de un interés por mejorar pues las condiciones de acceso al agua por parte de la población con la que trabajaste. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Muchas gracias. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Rolando, por tu pregunta. De hecho, sí, uno de los, digamos, uno de los grupos de actores con los que dialogué mucho en Buenaventura es la Asociación de Ingenieros de Buenaventura, que son ingenieros afrocolombianos que viven en Buenaventura y que tienen un compromiso social muy grande, que tienen un discurso muy agudo, son personas muy, digamos, que me ayudaron a mí mucho a pensar también, sin ser ellos académicos, siendo académicos, pero no académicos de las ciencias sociales, siendo ingenieros. em, y particularmente con uno de ellos, que fue el presidente de la asociación mucho tiempo, he estado en un diálogo constante desde que estuve en Buenaventura. Nos escribimos por WhatsApp, tenemos llamadas por videollamadas, porque él está muy interesado en entender esta idea, justamente la pregunta que estaba haciendo ahora Luisa, la idea de la afrocolombianidad, y cómo poder, digamos, expandir un poco el término y el concepto para hacer reclamo de- de derechos, ¿verdad? De esos derechos ciudadanos que no deberían estar ligados a ninguna dimensión étnica, pero que, digamos, bajo sus preceptos multiculturales y neoliberales, es necesario movilizarlos de tal forma. Entonces, la idea de entender Buenaventura como un territorio afrocolombiano, no siendo Buenaventura un territorio rural, sino urbano, precario, em, ha sido un trabajo, digamos, conceptual que hemos estado, esta persona y yo, digamos, construyendo y ha sido de bastante colaboración. Él me ha invitado también a charlas virtuales con la Asociación de Ingenieros de Buenaventura y con algunos activistas en la ciudad, porque les parece interesante ese acercamiento de cómo expandir o cómo resignificar un poco la idea de la afrocolombianidad y la idea de territorio, que también en la agenda multicultural juega un papel muy importante. Entonces, digamos, ese ha sido, digamos, el trabajo colaborativo, mm, un trabajo colaborativo, creería yo, importante para desesencializar la idea de lo afrocolombiano y poder tener una agenda. Yo no soy jurista no, digamos, no, ni activista social tampoco, pero eso es, digamos, el activismo social alrededor de lo étnico en América Latina y particularmente en Colombia. em, pues necesita enriquecerse conceptualmente. Y creo que ese enriquecimiento no viene porque yo sea un antropólogo que les enseño a ellos, sino porque juntos hemos, digamos, pensado esta idea del territorio y del ser afrocolombiano
que no esté limitado solamente a lo rural y a Arturo Escobar y esta idea de los pluriversos, sino también de un mundo urbano bastante precario. Entonces digamos que esa ha sido un poco esa ha sido un poco mi contribución. Él ha estado muy interesado, ha leído aparte del libro, y para mí también ha sido muy enriquecedor, ¿no? Él también me ha dado muchas luces a mí en entender la afrocolombialidad más allá de esta idea, em, más allá de esta idea de lo rural, de una relación muy específica con el medio ambiente, sino que también en una ciudad como Buenaventura existe la idea en potencia de la afrocolombianidad y del afrocolombiano como un sujeto de, de al que se le debe conceder los derechos y cuyos derechos se están violando constantemente. Entonces sí, sí, ese ha sido, digamos, el espacio de colaboración. Y más allá de eso, pues siempre he estado en contacto con las personas en Buenaventura. He tratado también de retribuir, de crear un poco una idea de reciprocidad, afectiva, económica, de alguna manera. Es difícil para mí también a veces. Pues, son vidas muy diferentes. Y cuando voy a Buenaventura tengo mis amigos, esas personas con que interactúo, que viven unas vidas muy difíciles, muy precarias. Y ahora soy padrino de un niño en Buenaventura que van a hacer pronto. Em, y sí, creo que eso lo debemos navegar los antropólogos y antropólogas siempre, ¿no? Esa reciprocidad en un marco de tanta desigualdad. Em, y sí, es algo que intento siempre navegar de la forma éticamente, digamos, más inteligente, por decirlo de alguna forma. No correcta, sino inteligente y productiva. Pero sí, gracias por la pregunta. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias a todas y todos, pues las personas que han intervenido en este espacio. Pues estamos ya un poco llegando al cierre de esta conversación, de la presentación del libro de Felipe. Efectivamente, como decía muy bien Sergio, esto es una invitación para que por favor las personas que quieran tener acceso al libro, pues lo puedan buscar. También, como decía Tiana, es una invitación a Felipe para que nos propongamos hacer una versión en español para que haya mucho más acceso también de, pues no solamente los investigadores, sino justamente otras poblaciones, ¿no? Organizaciones y demás que puedan tener acceso también a esta información, digamos, sería muy valioso. Entonces sería muy importante que pudiéramos pensar en esto como un proyecto más adelante. Entonces sería muy interesante que se pudiera lograr. Yo pues tenía también algunas preguntas, había muchas cosas también que me generaban preguntas y que pues un poco me ponían en la situación de Luisa, ¿no? De interrogarme con relación a mi trabajo de campo en Florencia, Caquetá, digamos un espacio donde también partía un poco de la pregunta de Felipe, ¿no? Donde en esa Amazonía andina y la Amazonía en general, pues se piensa que no es un universo urbano y hay unas problemáticas urbanas muy interesantes, digamos, a analizar y también por allí fue uno de los puntos de entrada para el trabajo que yo realicé. Y pues muchas de todas estas estrategias, digamos, que se han venido planteando, pues también, digamos, que encontré con diferentes características. Me llevaba eso a una pregunta para Felipe, que pues digamos no se desarrolló mucho acá, pero que seguramente conociendo pues ya un poco más los detalles del libro se puede como resolver y es pues qué tipo de barrios, ¿cierto? Porque el origen de los barrios pues tiene que ver mucho pues justamente con las posibilidades de acceso o con cierto tipo de estrategias y sobre todo pues con ese hacer ciudad que tiene digamos tantas como variantes, ¿cierto? Que muchas veces se habla de la informalidad, se habla de lo pirata, se habla de muchas cosas, pero que incluso a veces hasta en la formalidad también hay muchas estrategias que aparentemente no entran como completamente digamos, en ese, digamos, patrón un poco como estatalizante de lo que puede ser el acceso y me recordaba un poco también el trabajo que se presentó aquí el año pasado de la urbanización del agua en Colombia de Denise Servat Roca, ¿no? Que ella presentó también su libro sobre este tema, pues que nuevamente, pues digamos como que se conecta muy bien también con pues estas problemáticas y este panorama que nos han presentado pues tanto Felipe como Tiana y Luisa con sus comentarios. Había esta pregunta que la mencionaba un poco al final Felipe, ¿no? Sobre esas expectativas que se generan con respecto al investigador en campo,
¿no? Porque pues cuando uno, digamos, se va a otra región a la que necesariamente uno, digamos, no está vinculado, pues también uno muchas veces viniendo de ciudades internas, digamos, extranjeras, bueno, se crean muchas veces como expectativas, ¿no? Como ciertas, pues incluso a veces estereotipos. Bueno, el hecho de que uno sea una mujer en campo o un hombre en campo también muchas veces tiene que ver con sus posibilidades de acceder a ciertos terrenos, sobre todo en estas zonas donde pues la violencia es, digamos, palpable, donde hay, pues, digamos, situaciones que a veces, digamos, tocan de manera como diferencial también. En ese sentido, al investigador, creo que allí hay como algunas cosas que, pues, muy seguramente podríamos conversar en otro momento. Y pues, me parece que pues vale la pena, como lo decía, pues seguir seguramente entonces pues planteándonos este tema como muy bien lo señalaban ustedes, como digamos, un tipo de problemática también vinculada a las infraestructuras con relación a lo que es, digamos, a lo que podría también desarrollarse más dentro del campo de la antropología urbana, pues no solamente en Colombia, sino pues en países latinoamericanos y de pronto teniendo como unas referencias también un poco más comparativas podría ser algo muy interesante que se podría luego poder como desarrollar. Em, yo pues agradecida con ustedes por haber aceptado esta invitación nuevamente. Me parece que ha sido muy interesante realmente pues tener esta posibilidad de escucharlos el día de hoy. Como ustedes saben, este video va a quedar en el canal de YouTube de la Red Antropurbana, que luego lo estaremos compartiendo en los próximos días para las personas que no pudieron también conectarse hoy con nosotros, pues muy seguramente otras personas pues tendrán acceso a esta información. Entonces, sería pues muy importante también que luego podamos hacer pues como otra difusión de esta información. Vamos entonces a despedirnos. Yo quiero darle un último momento para unas palabras finales de conclusión a nuestros invitados. Entonces, pues adelante Felipe, luego Tiana y Luisa, para que podamos entonces ya hacer el cierre de esta conversación de hoy. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer presentar este trabajo por un público hispanohablante, latinoamericano, latinoamericanista, ya que normalmente lo presento en otros contextos, en otros contextos diferentes. Muchas gracias, también muchas gracias a Tiana y a Luisa por los comentarios. Espero que nos veamos pronto nuevamente, Tiana, y que nos conozcamos, Luisa, en, en Alemania o en Francia, que estamos muy cerca. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy trabajando en la traducción del libro. Eh, una vez esté la versión en español, se lo sabré. Te escribo, Claudia. Maravilloso. Y sí, está en el proceso de edición en la versión en español del libro. Muchas Genial. gracias. Y felicitaciones. Adelante, Tiana. No, pues nada, solo agradecer la invitación, Claudia, la moderación, Felipe, el libro y pues Luisa, también tus comentarios estimulantes, fue un placer. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y esperamos también pues que quieras aceptar luego una invitación también para presentar alguno de tus trabajos si quieres aquí en este espacio de la red. Es un espacio abierto para todas y todos. Con mucho gusto. Luisa, Bueno, pues igualmente muchas gracias a ti, Claudia, por la invitación y por la organización, pues de este evento que yo sé que siempre es muy compleja de alguna manera. A Tiana por las preguntas y pues también como por sus comentarios y a Felipe pues sobre todo felicitaciones por el libro y pues un libro que deja como mucha aspereza, ¿no? Como grano ahí para moler, se dice en francés, como muchas líneas abiertas, un trabajo de campo que yo imagino pues profundamente complejo, entonces pues muchas gracias por compartir tu trabajo y como tus reflexiones alrededor del tema.
Bueno, pues entonces hemos dejado a través del chat, pues en nuestro correo electrónico para que se comuniquen con nosotros, también el enlace para el canal de YouTube y para que también puedan acceder a nuestra página Facebook y a nuestra nueva página web que estamos estrenando. Entonces, para que también desde allí pues puedan también visitarnos, vamos a estar ampliando también como la información que vamos a estar teniendo allí. Y pues nuevamente agradecer muchísimo a todas y todos por su escucha, por su participación en esta sesión y pues esperamos vernos en una próxima conversa antropourbana en el mes de septiembre. Tendremos la invitación también de otro colega que va a presentar también su trabajo que está en curso, una tesis doctoral. Entonces les estaremos enviando a quienes nos han dejado también sus datos a través del enlace. Pues esperamos poderles enviar oportunamente la invitación y la información, pues para que nos sigan acompañando en nuestras próximas actividades. No sé, Margarita, si querías decir algo antes de No, despedirnos. saludarlos a todos, a ti, al autor del libro. Llegué tarde, no podía llegar a las 4, bueno, me uní y quedé con la curiosidad de pronto de buscarlo y leerlo. Me parece un tema muy, muy importante de seguir la pista y seguir trabajando sobre ese tipo de temas. Un gusto estar con ustedes, haberlos escuchado en la conversación que tuvieron al final. Muchas gracias a ti, Margarita, pues por acompañarnos el tiempo que hayas podido estar con nosotros. Como les decía, pues el video va a quedar en nuestro canal de YouTube y pues luego por interno me comunico contigo, Margarita, para que miremos lo del tema del libro de Felipe. Entonces, Claro. pues nos despedimos entonces enviándoles un gran abrazo a todas y todos donde quiera que se encuentren y pues nos veremos en una próxima conversación. Así que una feliz Muchas tarde o noche donde gracias. estén. Felicitaciones, Felipe. Gracias, muchas gracias, Margarita. Hasta luego.